Desde los orígenes, desde el comienzo de los tiempos, digamos que el ser humano, para no hacer una cuestión de género y decir el hombre o la mujer, el ser humano se diferencia del resto del reino animal por la inteligencia. Esa inteligencia que se fue potenciando a través de los siglos generó avances tecnológicos que sin ninguna duda y desde un primer momento fueron expulsores de mano de obra, vale decir, sustituyeron el esfuerzo físico. Lo que sucede es que en los tiempos remotos no se producían con mucha lentitud los cambios, se producía con mucha, con diferencia de cientos de siglos y además no generaban conflictos de mano de obra como la aceleración genera y va a generar más en la actualidad. La inteligencia humana es la que a la par de diferenciarlo del resto de las especies lo hizo llevar adelante los grandes avances tecnológicos y lo llevó a acumulación de riquezas. Mención que también hizo Jorge Sacanini tangencialmente cuando habló de la acumulación excesiva de riqueza. Y son temas que retomaremos más adelante porque son sustanciales y claves para resolver interrogantes del mundo del trabajo y de los adelantos tecnológicos, limitándonos por el momento a anunciar que ello determinó que los avances tecnológicos se han acelerado geométricamente y no ha ocurrido lo mismo con los avances en materia social. Es decir, eh, la dicotomía es tan grande que hoy hay pocos ricos cada vez más ricos y muchos pobres cada vez más pobres. Los primeros grandes descubrimientos que potenciaron la capacidad humana y, digamos así, lo convirtieron por una, en una expresión, utilizar una expresión en el rey de la creación, pero paralelamente en el lobo del hombre, como lo calificó un gran pensador inglés, fueron la palanca en primer término, la rueda y el control del fuego en ese orden. Ahora, calculen la insignificancia de eso, pero la trascendencia que tuvo en su momento. Y entre esos fenómenos han transcurrido entre uno y otro, no sé, pero si no, varios siglos o miles de siglos. Y eso sirve para graficar la diferencia de la dinámica con los actuales avances tecnológicos. De la sustitución de la mano de obra por las máquinas, si las comparamos con la actualidad, dan acabada cuenta los dibujos que nos llegan sobre las pirámides egipcias, donde en su construcción tenían que trabajar miles de personas y empujar prácticamente con la palanca y con la rueda, ¿no? Eran los elementos que se utilizaban. Después, qué sé yo, nosotros con Jorge, que peinamos cana, vimos las cadenas de baldes para las hormigonadas en la construcción, cosa que ahora ha sido suplida por una tolva que llena una losa en cuestión de minutos, ¿verdad? Qué sé yo, los cajeros automáticos, los home banking, las transferencias electrónicas, más recientemente los algoritmos y la inteligencia artificial, que han sido hitos en estos avances tecnológicos y que han tenido y van a tener un muy importante impacto en el mundo del trabajo como sustitutos de mano de obra humana. En los primeros siglos los avances fueron más lentos, pero progresivo y paulatinamente cada avance implicó una aceleración de los tiempos y así va a ser hacia el futuro. Eh, Desde que yo comencé a la actividad profesional, desde la máquina de escribir manual a la máquina de escribir eléctrica pasaron, qué sé yo, unas décadas. A la computadora pasó una década, de la eléctrica a la computadora, y de la computadora con un sistema antiquísimo. Ahora, todos los años y cada día se produce de descubrimientos y adelantos técnicos que nos abruman y nos avasallan. De manera que ese es un elemento que tiene que ser considerado. Es decir,
no solo la profundidad de los cambios, sino también la dinámica y la celeridad de los mismos. El tema de la inteligencia artificial es un tema sobre el cual yo tengo una especial preocupación. Por un lado, mientras los cambios se realizaban mecánicamente o y reemplazaban al trabajo humano, cabía preguntarse y preocuparse exclusivamente por la expulsión de mano de obra y cómo reemplazar eso. Tanto inclusive con la robótica como con la informática. Pero al irrumpir la inteligencia artificial, que además de la robótica y de la mecánica se diferencia porque además acumula conocimiento y se autogenera y se enriquece a sí misma, no sé los términos técnicos, pero ese es el fenómeno que está ocurriendo. Eh, Cabe hacerse un interrogante, que lo dejo como interrogante porque yo no tengo ninguna respuesta, que es, ¿cuáles son los límites que se deben poner a la inteligencia artificial? Porque, por ejemplo, están en experimentación drones bélicos con inteligencia artificial que están practicándose y probándose para detectar y determinar cuándo se tiene que efectuar la agresión, es decir, los disparos de los misiles, por ejemplo. Es decir, que no, ya no los resuelve el hombre desde el tablero, sino que los resuelve el dron en el devenir de su trayectoria. Es decir, ¿eso es viable? ¿Es posible? Esa deshumanización yo no tengo respuesta, pero lo dejo como interrogante, ¿verdad? Que creo que se debe unir a los interrogantes que atinadamente ha, ha planteado Jorge. Porque de no ponerse límite, podemos encontrarnos en que una película de ciencia ficción se pueda convertir en realidad y que la computadora desobedezca al hombre y se autodetermine. Yo les cuento que cuando yo leí a Julio Verne de la Tierra a la Luna, me parecía inviable. Ahora, cuando yo estoy diciendo que la computadora se autodetermine y desobedezca al hombre, ya no me parece tan inviable como aquella hipótesis de que llegáramos a la Luna los humanos. Es decir, es perfectamente, por lo menos es perfectamente, potencialmente posible. La Organización Internacional del Trabajo en el año 2017 generó una comisión para tratar el tema de los impactos de las nuevas tecnologías en el mundo del trabajo y con miras inclusive a su primer centenario que era en el año 2019. Porque si bien las Naciones Unidas surgen después de la Segunda Guerra Mundial, el único organismo que sobrevivió a la Liga de las Naciones, que era como creada a fines de la Primera Guerra Mundial y que detonó con la Segunda, fue la Organización Internacional del Trabajo, es decir, es la agencia más antigua de las Naciones Unidas. Y en esta comisión interdisciplinaria, algún economista británico, Robert Stiglitz, en la apertura de las deliberaciones propició grabar los avances tecnológicos con impuestos para desestimularlos y retrasarlos. Eso mereció una descalificación del entonces director de la OIT, Gad Ryder, un inglés, representante de los trabajadores, que dijo que querer retrasar los avances tecnológicos era como querer tapar los rayos del sol con la mano, cosa con la cual yo coincido. En síntesis, en respuesta al interrogante en cuestión, es decir, al impacto de las nuevas tecnologías en el mundo del trabajo, se ensayaron respuestas coyunturales y algunas estructurales. Reducir la jornada laboral estaba entre una de ellas, que ahora está en boga no solo en nuestro país, sino en el resto del mundo. El ingreso básico universal también, la reforma, el acortamiento de la jornada laboral es una solución de tipo coyuntural que inclusive de dudosa eficacia porque
está comprobado en aquellos países en que se la implementó que aumenta la productividad de manera que no genera necesidad de reemplazo de mano de obra, por lo menos en forma general y masiva. Lo que sí permite es un mayor disfrute del ocio de parte de los trabajadores. Otro de los interrogantes a los cuales también quedó planteado por Jorge Sacanini. Eh, por otro lado, todas estas reformas se preveía en esa comisión que iban a impactar a partir del 2025. Pero ¿qué pasó? Vino la pandemia y detonó todo y entonces están plenamente vigentes y las aceleraron. El teletrabajo, bueno, los trabajadores de plataforma, es un fenómeno, los delivery, es un fenómeno, las formas de comercialización online, es un fenómeno que ha detonado como consecuencia de la pandemia y que ha quedado para quedarse, ha llegado para quedarse. De la misma manera que también la tecnología impuso durante la pandemia la modalidad de los Zoom, que también han venido para quedarse, y prueba de eso es esta actividad que estamos realizando, ¿no? Y que en definitiva el progreso presenta un solo interrogante, ¿no? Es bienvenido el progreso en la medida en que sea para el conjunto de la sociedad y no tan bienvenido cuando es a costa del conjunto de la sociedad y en beneficio de unos pocos. Ese yo creo que es el meollo de la cuestión. Es un problema de distribución de la riqueza. Y el director general de la Organización Internacional de Trabajo en ese entonces, Ryder, sintetizó los debates, las conclusiones con una frase que yo voy a leer específicamente para expresarla con precisión. Y dijo, el futuro del trabajo debe estar inspirado por consideraciones de humanidad, de justicia social y de paz. De no ser así, nos dirigimos hacia un oscuro futuro peligroso. Es necesario responder a las preocupaciones de los jóvenes que se preguntan si hay futuro para ellos. Y creo inclusive que el fenómeno Milei es uno de esos, responde a esos interrogantes. Por lo menos yo lo considero así. No, ni es mérito de Milei, ni es culpa de los jóvenes. Es culpa de que nosotros, los dirigentes sindicales, los dirigentes sociales, los dirigentes políticos, no supimos interpretar cuál era, está bien que nos desbordó la realidad, ¿no? Pero no estuvimos a la altura de las circunstancias.